Hoy a este tiempo especial, tiempo de salvación que Dios quiere ofrecernos como iglesia, ofrecerle a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Dijo Jesús, vendrán tiempos cuando el esposo ya no va a estar con ellos, entonces en ese tiempo necesitarán ayunar, necesitarán orar. Mientras el esposo esté con ustedes, hagan fiesta, hagan banquete, pero llegará tiempo en que no esté con ustedes. Y quizás, hermanos, es necesario atravesar distintas etapas en nuestra vida de fe, no solo las etapas de banquete, de gozo, también las etapas de adversidad, etapas también que vienen como esa adversidad, esa desilusión. El sermón de hoy he decidido titularle El ancla del alma. Veremos a través de esta reflexión cómo Dios actúa para salvarnos en medio de nuestras circunstancias de dolor, de adversidad y de desilusión. Vamos a orar, hermanos. Los que puedan arrodillarse, oramos a Dios para que Él nos dirija en este sermón. Padre bueno, gracias por tu misericordia, porque hoy nos regalas la bendición de participar de este culto, que lo queremos dirigir a ti, Dios, pero que sea nuestra vida el culto verdadero que a ti te agrade siempre. En cada pensamiento nuestro que haya una alabanza, que nuestro caminar de fe, Dios, aunque muchas veces es débil, sé tú fortaleciéndolo. Que la oración nuestra no falte en nuestros momentos personales, en nuestros momentos de soledad, que tengamos ese deseo y esa cercanía contigo. Tú has decidido acercarte a nosotros. Ayúdanos a percibirte en cada una de nuestras experiencias por las cuales atravesamos día con día. Tú conoces, Dios, la carga que trae cada uno, la carga emocional, la mochila de sentimientos quizás. Nada en nosotros te he desconocido, Dios. Pero tú deseas que hoy expresemos, que hoy confiemos en lo que tú puedes obrar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, Señor, en tu iglesia, que camina no a la deriva, sino dirigida por tu palabra, dirigida por ti, Señor, por tu presencia. Perdona nuestros pecados, nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden acomodarse, queridos hermanos? El ancla del alma. Toda embarcación, no importa el tamaño que tenga, necesita un ancla. Y el ancla es esa pieza que se constituye como una de las más fundamentales en toda embarcación. Porque esa pieza permite la estabilidad de toda embarcación. Un barco en el agua nunca está quieto, siempre está en movimiento, siempre está a merced del viento, de las circunstancias climáticas. Siempre un barco está a merced también del vaivén del agua. El ancla brinda estabilidad a cualquier embarcación. Es indispensable, es imprescindible que cada barco tenga un ancla donde fijarse, donde encontrar estabilidad. Hoy veremos también, hermano, que nuestra alma, nuestro ser interior grita por un ancla. Necesitamos un ancla que estabilice nuestras emociones, que estabilice nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y sobre todo que estabilice nuestra fe en Dios. Quiero llevarles a la experiencia de un hombre que cayó hondo, profundo en la desesperación. Vean lo que dice acá el texto en el libro del profeta Jonás. Vamos a leer acá, hermanos, en el capítulo 2, versículo 7 del libro del profeta Jonás. Jonás lo podemos ubicar después de Abdías.
Son solo 2 páginas. Jonás capítulo 2, verso número 7. Ahí nos vamos a ubicar para entrar en la reflexión de esta tarde, el ancla del alma. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Estamos ubicados ahí en el texto bíblico? ¿Sí? Dice el texto: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mientras mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Hay un objetivo. El objetivo es, hermanos, que reconozcamos en la gracia y en la bondad de Dios el ancla que sostiene nuestra alma. Debemos de reconocer que vivimos en un mundo lleno de caos. Vivimos en un mundo que está al borde del colapso y del desfallecimiento. Muchas estadísticas muestran este caos. Quiero compartir algunas estadísticas acerca del ambiente que se vive en nuestra sociedad. La Organización Mundial de Salud informa que más de 700,000 personas se quitan la vida cada año. Estamos leyendo ahí, están ahí las estadísticas, ¿sí? No estamos inventando, hermanos, noticias falsas, es lo que dicen las estadísticas. Y el número puede subir dependiendo de aquellos casos que no se logran identificar. Eso equivale a una muerte cada 40 segundos. Para jóvenes de 15 a 29 años, que es la etapa donde más ataca la soledad, el desfallecimiento del alma, entre las edades de 15 a 29 años es la tercera causa de muerte en todo el mundo. El alma está desfalleciendo. La ONU reporta que 1 de cada 3 mujeres han sufrido violencia físico-sexual en su vida. Una mujer o niña es asesinada cada 10 minutos por su pareja o familia. El lugar que debería ser el más seguro, la familia, se ha vuelto un caos. El alma está desfalleciendo. Pensemos en las relaciones rotas. Los estudios sobre los casos o las causas de divorcios son desgarradores. 75% de los que se divorcia cita que fue por la falta de compromiso, 60% por la infidelidad, 40% por problemas económicos. Los cimientos mismos de nuestra sociedad están colapsando. La pregunta es, hermanos, ¿esto también afecta a los creyentes? Y la respuesta es que sí, porque somos personas de carne y hueso, enfrentando situaciones de caos que la misma sociedad está enfrentando, circunstancias de desfallecimiento total. Y podemos seguir citando más ejemplos que no están en estas estadísticas, como la guerra, la crisis económica, el deterioro ambiental. Hermanos, vivimos en una sociedad que clama, que gime, diría el apóstol Pablo, que gime con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero surge una pregunta que es necesario que con sinceridad nos hagamos nosotros, en medio de las circunstancias en las que estemos viviendo, bajo la experiencia que hoy podamos nosotros estar atravesando, dejando a un lado cualquier caparazón, cualquier máscara, que hoy nosotros podamos decir de forma sincera qué hacer cuando desfallece nuestra alma. No es el alma del vecino, no son solamente estadísticas las que se nos han presentado. Puede ser un vecino, puede ser un familiar que esté pensando en quitarse la vida en este momento. Cada 40 segundos un joven se quita la vida y la pregunta es, ¿qué hacemos, hermano?
Mientras nosotros quizás podamos estar en debates teológicos, que quién tiene la verdad doctrinal, perdemos el tiempo, perdemos las oportunidades. Y no es que sea importante tener debates teológicos, eso es muy bueno, aprender de la palabra. Pero la realidad gime, hermano. El mundo gime en desesperación, a la deriva de la circunstancia, como un barco sin ancla que va al vaivén de las olas, que va al vaivén de las tempestades. La pregunta sincera que deberíamos hacernos nosotros, haciendo una pausa, dejando a un lado los ruidos que quizás nos están distrayendo, ¿qué hacer cuando desfallece nuestra alma? Y hoy vamos a ver en el ejemplo de la experiencia que tuvo Jonás, una experiencia de hundimiento total. Veremos cómo Jonás logra salir del desfallecimiento, de ese hundimiento total que veremos que él experimentó. Siendo un profeta de Dios, conociendo a Dios, también atravesó el hundimiento en su vida. Paso número 1, según la experiencia de Jonás, para poder enfrentar, hermanos, el desfallecimiento de nuestra alma, el paso número 1 es reconocer nuestra angustia. Y pudiese parecer esto como algo sencillo, ¿no? Hay que reconocer el dolor, hay que reconocer la angustia, reconocer la experiencia que hoy estamos viviendo, ya sea como creyentes, como familia. Pero ¿saben qué es lo más fácil, hermano? Querer tapar el sol con un dedo. Presentar delante de las personas una cara o una imagen de estabilidad. Hay matrimonios que viven juntos, pero dicen algunos, pero no revueltos, ¿verdad? Juntos, pero no revueltos. Bajo el mismo techo, pero no hay unidad. Porque lo más importante de algunos matrimonios es mantener delante de las personas las apariencias. Reconocer nuestra urgencia, reconocer nuestra angustia, ponerle nombre al dolor que estoy atravesando, será el primer paso para poder pasar la etapa, experimentar de una forma oportuna la etapa del desfallecimiento. La iglesia puede estar atravesando circunstancias de desfallecimiento. Y cuando hablamos de desfallecimiento, también la palabra desfallecer significa desvanecerse. Desvanecimiento significa también, según acá, hermanos, lo que logré investigar, también tiene que ver con una connotación de desmayo, rendición. Es cuando sentimos que la vida se nos está escapando. Es como cuando nos levantamos sin saber por qué estamos viviendo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Como la ruedita en donde van los pollos, donde van dando vueltas los pollos, aquellos pollos que hacen al carbón, a la leña, a las brasas. Ustedes ven que van dando vuelta el pollito, y muchas veces nosotros sentimos que somos como ese pollo. Nos estamos asando en el vaivén de algo que se repite de forma constante, la vida como una rueda que da vuelta y todo es lo mismo, y parece que todo es la misma experiencia. Amanecí igual que ayer, desperté y me fui a dormir con la misma angustia y la misma desesperación. Hay que reconocer, hermanos, que también los creyentes podemos desmayar en nuestra fe. Hay que reconocerlo. Jonás dijo: cuando mi alma estaba fuerte, así dijo. Cuando soy fuerte busqué al Señor. Esa fue la experiencia de Jonás. O Jonás está reconociendo su situación. Jonás, por fin, alguien que tiene la capacidad de huirse, de escaparse de la presencia de Dios, alguien que tiene la capacidad de pagar un pasaje y decir: Dios me mandó a Nínive, pero yo hago mi voluntad, no voy a Nínive, Dios está equivocado, no es el lugar en donde me debería de mandar.
palabra de Jehová que vino, comienza el texto de Jonás, que vino a Jonás. Y Dios le dijo, vete a Nínive, vete a aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque su maldad se ha levantado delante de mi presencia. Y la respuesta de Jonás, siendo un profeta de Dios, fue dar media vuelta, escaparse de esa voz que le estaba hablando, de esa voz, de esa voluntad de Dios. Jonás, hermanos, estando ya en un momento de quiebre, que yo pienso que todos necesitamos pasar por un momento de quiebre en nuestra vida para reconocer que huir de Dios tiene consecuencias, hermanos. Todos necesitamos un punto de quiebre para reconocer que no depende de nuestras fuerzas. Jonás reconoce, él expresa esta oración que se constituye una oración inusual, una oración inusitada, una oración modelo para las personas que atravesamos el desfallecimiento en nuestra vida. Quizás usted hoy lo está atravesando. Póngale el nombre al dolor que está atravesando, hermano. ¿Qué angustia tiene hoy? Póngale nombre. Dicen los especialistas, cuando uno le pone nombre al dolor, lo puede procesar. Es desilusión, póngale nombre. Tengo una desilusión, tuve un rompimiento de cualquier índole, puede ser separación familiar, crisis económica, crisis de fe, cuando las cosas no resultan como nosotros las esperábamos. Ahí viene la desilusión. Algunos que pueden estar pensando en este momento, no es la esposa o no es el esposo que quería, hermano, lo siento, ya la escogió, ya lo escogió. Algunos están pensando, no son los hijos que quise, hermano, esos son los hijos, son bendición del Señor. Cuando vinieron no eran de la forma en que quizás están ahora. Pero Jonás reconoce y dice, mi alma desfallece. Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, se quedó sin fuerza Jonás. Ya no tiene fuerzas para seguir escapando. Ya no tiene fuerzas para salir del lugar en donde él mismo decidió estar. ¿Qué angustias estamos atravesando, hermanos? Puede ser que por motivos de nuestras decisiones, o puede ser que nos pase como la de Job, sin previo aviso, perdamos aquellas bendiciones que Dios nos ha dado y que quizás no tengamos una explicación. El sermón no tiene como intención responder las dudas que usted trae en esta tarde, hermano, acerca de su dolor. No tiene ese propósito. No venimos a responder dudas acá. Ni el predicador que está enfrente de ustedes, ni el pastor, ni el copastor, ni nadie. Ni Dios va a responder, hermano. Solo nos va a decir, primero, reconozcamos nuestra angustia. Y eso fue lo que hizo Jonás. Mi alma desfallecía dentro de mí. El error más frecuente es negar nuestro dolor ante los demás. Hermano, ¿cómo se encuentra? Hermano, ¿cómo está? Estoy bien. Aquí nos acostumbramos a decir en victoria, ¿verdad? Pero otros hermanos dicen siempre en victoria. ¿Verdad que sí? Qué bonito se escucha, siempre en victoria. Pero ¿será cierto totalmente que siempre estamos en victoria? El error más frecuente es negar nuestro dolor ante los demás. A veces por orgullo no queremos que los demás sepan la intimidad de mi vida. Por falta de confianza, muchas veces, no voy a entrar en otras estadísticas, no confiamos en los demás, o por querer mostrar fortaleza ante las personas que nos observan. El problema es el siguiente, que lo que no expresan nuestros labios lo manifiesta nuestro cuerpo. Muchos nos enfermamos por no reconocer nuestra angustia, la carga que estamos llevando, la desilusión que estamos enfrentando. Y si la boca no habla, el cuerpo se queja.
y lo hace a través de enfermedades. Jonás se encuentra desde la oscuridad más profunda del abismo y él clama, él expresa su sentimiento y Dios no lo reprocha. Dios no reprocha nuestra queja, Dios no reprocha nuestro dolor. Y si hay algo que Dios desea hoy, hermanos, es que se lo podamos manifestar a Él. Como cuando nuestro hijo menor o cuando nuestra hija siente un dolor y nos confía y nos dice: papá, me duele la cabeza, papá, me duele el estómago. ¿Qué hacemos nosotros como padres? No hallamos a veces qué hacer con ellos y vamos donde ellos, los abrazamos, tratamos de estar con ellos de forma más cercana, pero cuando nuestros hijos nos confían lo que sienten, la carga de ellos se vuelve más liviana también. Y eso es lo que Dios anhela. Jonás se encuentra desde la oscuridad más profunda, se siente lejos de Dios, se siente sin posibilidades de regresar. El haber huido de Dios le ha hecho tocar fondo. Pero no se queda en ese único reconocimiento de su angustia. ¿Qué más hizo Jonás? Paso número 2, hermanos. ¿Qué sigue diciendo el texto? Capítulo 2, versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué hizo Jonás, hermano? ¿Qué hizo Jonás cuando su alma estaba ya en el abismo? Cuando se siente al borde de la desesperación, ¿qué hace Jonás? ¿De qué se acuerda Jonás? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué viene a su pensamiento? ¿Dice acaso Jonás: me acordé de mis logros? Eso dice Jonás. Me acordé de mis éxitos. Cuando mi alma desfallece y estoy a punto de morir, me acuerdo de los títulos que tengo, hermano, mis diplomas de reconocimiento. Cuando estoy al borde de la muerte, me acuerdo de las cuentas bancarias o de las deudas que tengo por pagar. ¿De eso se acuerda usted, hermano, cuando está al borde de la muerte? ¿Alguno ha pasado por el borde de la muerte? ¿Ha experimentado qué sentimientos, qué pensamientos vienen a su alma, a su mente? ¿Ha experimentado lo que viene a su corazón? En una ocasión yo estuve al borde de la muerte, hermano. Yo no pensé en proveedores, no pensé en el mercado oriental, en las tiendas, solo pensé en los momentos significativos de mi vida a la par de las personas que amo. Y fíjense que la experiencia de estar al borde de la muerte es como una película, dicen algunos, yo lo experimenté cuando en un viaje que íbamos camino a un evento a Guatemala, fuimos secuestrados, un grupo de hermanos de la junta directiva, fuimos secuestrados con armas de fuego en la cabeza, en la frente. Mi alma se sintió desfallecer también. Yo sentí que se me apagaba una luz, sentí oscuridad, sentí la detonación del arma de fuego en mi frente, pero lo que recordé, hermanos, fue lo que recordó Jonás. ¿De qué se acordó Jonás? Me acordé de quién, dice Jonás, me acordé de Jehová. Y nosotros pudiésemos decir: qué bárbaro este Jonás. Así pensaba yo antes: qué bárbaro este Jonás, solo se acuerda de Dios cuando está con el alma hasta el cuello. No, acordarse tiene una connotación de regresar. En el texto bíblico, se acordó o me acordé tiene una connotación que tiene que ver con un ejercicio no de la mente, sino de la voluntad. Recordar en la Biblia tiene que ver: hoy me estoy regresando a ti, Señor. Regreso mis pasos hacia ti. Decido ya no seguir huyendo del problema. Dicen algunos pensadores: entre más ignoramos el problema, le pasa como la maleza o como el monte, como la grama. Entre más la ignoramos, ¿qué pasa con la grama? Más crece. Entre más ignoramos la maleza, la grama, ella sigue creciendo. Jonás usa el recurso más importante que el creyente tiene,
dentro de su arsenal. Como los ejércitos de cualquier país del mundo, los que tienen más dominio son los que tienen mayores alcances en sus armas de fuego, mayor potencia, mayor destrucción. ¿Sí? Nosotros, Dios nos ha equipado también con el recurso de nuestra fe, que viene a ser, hermanos, como ese giro, lo que hizo el giro posible en la experiencia de Jonás, el recurso de su fe. Me acordé de Jehová. ¿Y qué fue lo que recordó Jonás de Dios? Recordó su poder, recordó que Él es el que creó los cielos y la tierra, el mismo Dios que le pidió ir a Nínive, el creador del universo. Recordó su poder. ¿Qué más recordó Jonás de Dios? Recordó su carácter. Conocía que Dios era un Dios fuerte, un Dios grande en bondad, un Dios grande en misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia. Eso recordó Jonás. ¿Qué más recordó Jonás, hermanos? Recordó el pacto de Dios. Se acordó de que Dios era el Dios no solamente suyo, era el Dios de su pueblo, era el Dios de sus padres, era el Dios de muchas generaciones. Recordé a Jehová. ¿Y qué más hizo Jonás, hermanos? La tercera parte del texto nos da el elemento número 3 para poder enfrentar el desfallecimiento de nuestra alma. Número 1, reconocer que estamos en una situación de dolor, reconocer nuestro dolor, ponerle nombre, dejar de luchar con nuestras propias fuerzas, hacerlo de Pedro: Señor, sálvame. Sálvame porque perezco. Señor, sálvame. El primer paso, hermanos, para salir de la angustia es clamar a Dios, reconocer mi dolor, que yo no puedo solo, que necesito ayuda, que necesito la intervención divina, que necesito de personas que vengan a mí y que me ayuden. Necesito, hermano, de las personas, necesito de la iglesia, necesito de las demás personas de fe. La fe no se vive en el individualismo, se vive, hermano, en comunión. Y viene una imagen muy maravillosa en la vida de Jonás. Se acuerda del Señor, se acuerda de lo que Él ha hecho en su vida, de su llamamiento, de la palabra que vino a Él, de los mandatos que le ha dado. Jonás se acuerda porque en su mente, aunque está en las profundidades del abismo, no se ha borrado en su mente las manifestaciones de Dios en su vida. Cuando estemos en angustias, hermano, va a ser necesario recordar quién ha sido Dios en nuestra historia. Y eso es lo que recuerda Jonás. Y mi oración, dice, mi oración llegó hasta su santo templo. Decía al principio, la oración más inusual. Jonás no está orando en la casa de oración. Jonás no está orando en el templo, en el lugar santo, en el lugar sagrado. Está en lo profundo del abismo. Está en desesperación. Está en un lugar desprovisto de la presencia, donde él había decidido huir, pero las cosas no salieron como él pensaba. Sin embargo, el paso que da Jonás es un paso de apertura, es un paso de abrirse. Paso número 3, hermanos. Dice ahí, si está ahí en la pantalla, hermano: mi oración llegó hasta su santo templo. Paso número 3. Además de experimentar la angustia, de reconocer quién es Dios, dejemos que Él actúe. Eso se llama abrirnos a la intervención de Dios. Siempre me viene a la mente la pregunta que Jesús le hace al ciego Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Jesús sí sabía que estaba ciego, ¿sí o no, hermano? ¿Sí sabía Jesús que Bartimeo estaba ciego, sí o no, hermano? Pero Dios pregunta: ¿qué quieres que te haga?
¿Qué quieres que te haga? ¿Queremos la intervención de Dios en nuestra vida? Porque muchas veces nos resistimos, porque no nos gusta cómo Dios interviene. Porque no nos gusta la forma en que a veces Dios nos dice que debemos llevar nuestra vida. Dios le dice a Jonás, tenés que ir a Nínive. Jonás le dice, lo siento mucho, Señor, pago mi pasaje, voy, me enrumbo hacia donde mi voluntad me lleva. ¿Y hacia dónde lleva nuestra voluntad? ¿Hacia dónde nos lleva nuestra voluntad, hermano? Es hacia el abismo. Sin embargo, hermanos, se abre por completo a la intervención de Dios. Ya no es ese Jonás que paga su pasaje. Ya no es ese Jonás que huye del Señor. Ya no es ese Jonás que tiene un problema de rebeldía. Ya es un Jonás dócil. Ya es un Jonás necesitado. Ya es un Jonás con un corazón dispuesto. Señor, sálvame. Mi oración llegó hasta su santo templo. Quiero finalizar con una pregunta. Creo que está aquí en la parte final, hermano Santiago. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Qué nos enseña la oración de Jonás? ¿Qué nos enseña la oración de Jonás? ¿Qué nos enseña Jonás en su oración? Nos enseña, hermanos, en primer lugar, la otra de Jonás nos enseña, ¿qué dice ahí, hermano? Que no hay abismo tan profundo que pueda silenciar la oración de un corazón sincero. ¿En qué abismo nos encontramos? Quizá en las circunstancias que hoy estamos viviendo, ¿en qué abismo nos encontramos? No importa las profundidades. La oración, hermanos, que hace Jonás es una oración modelo para aquellos que sienten su alma en desfallecimiento, aquellos que sentimos que le hemos fallado a Dios también, que nos hemos rebelado ante su palabra. Quizás, hermanos, estamos atravesando luto, desesperanza, desilusión, separación, crisis de fe, crisis familiar. Estamos viendo el sufrimiento de algunos de nuestros hijos, alguna crisis laboral, alguna deuda. Cualquiera que sea, póngale nombre usted a las circunstancias que está viviendo. Y si no tiene ninguna circunstancia, hermano, probablemente la va a venir, la va a tener, probablemente la voy a tener, porque no hay creyente que no sufra. No hay creyente que no atraviese circunstancias de adversidad. No va a haber creyente alguno que salga ileso de las preocupaciones de la vida, de la angustia de la vida. Y muchas veces necesitamos esos momentos de quiebre, los necesitamos para poner nuestros pies, hermano, sobre el único que puede darnos estabilidad, sobre el ancla de nuestra alma. Porque muchas veces cuando no tocamos fondo, cuando no tenemos esos puntos de quiebre, somos autosuficientes. Muchas veces confiamos, hermanos, en nuestra astucia, confiamos en nuestra inteligencia. Y la oración de Jonás es una oración de fe que provoca su liberación. Mi oración llegó hasta ti, Señor. No estaba en el templo, porque Dios no puede ser encasillado en un lugar específico. Podemos clamarle a Él en la condición en la que estemos, en el lugar en que nos encontremos, aunque estemos sucios delante de Él, hermano. Que le hayamos fallado, aunque le hemos sido infieles, hermano. Porque lo que Dios escucha, lo que nos da derecho de pedirle, no es la fidelidad nuestra, sino el corazón arrepentido. ¿Cómo estaba el corazón de Jonás? Ya era un corazón arrepentido. Mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo, Señor. ¿Pueden ponerse de pie, por favor, hermano? Dios nos invita hoy, hermanos, vamos a la parte final. Dios nos invita hoy. ¿A qué nos invita Dios, hermanos? A reconocer nuestra angustia. Empecemos a ser honestos con Dios. Podemos orar y decirle, Señor, estoy en el fondo. Puede ser que yo me quise ir al fondo, quiero ver cómo está el fondo, y me fui al fondo. Mis fuerzas se están agotando. Como lo dijo Pedro, sálvame que perezco. Reconozcamos, hermanos.
hermanos, seamos honestos con Dios. Si hoy le hemos fallado, que le podamos decir, Señor, te he fallado, estoy en el fondo, me pasó la de Jonás, me rebelé en contra de ti, pero que mi oración desde un corazón desfallecido llegue hasta tu santo templo, Señor. Y lo que me da derecho de ser escuchado por Dios, hermano, no son mis méritos. Grabémonos esto en la mente, no son sus méritos, hermano. No son sus largas horas de oración las que impactan a Dios. Lo que sí impacta a Dios es un corazón contrito y humillado, porque ese Él no lo desprecia. Dios no desprecia cuando el corazón se convierte. Jonás huía de la misericordia de Dios porque sabía que Dios iba a perdonar a Nínive, pero fue esa misericordia que lo perdonó a él. Fue la misericordia de Dios que lo levantó del fondo del abismo, del fondo de la desesperación. Elijamos recordar, hermano, recordemos, volvamos nuestra mente y nuestro corazón hacia la única fuente de esperanza. Sí hay estadísticas de desilusión, sí puede ser grande lo que usted y yo estemos atravesando, pero recordemos quién es Dios, qué ha hecho en nuestra vida, qué historia de salvación tenemos que contarle a los demás. El Señor me salvó cuando estuve al borde del abismo, me salvó, contémoslo, hermano. Contémonos esto a nosotros mismos. Me ha salvado antes, me puede salvar de esta desesperación. Y oremos con confianza, no por nuestros méritos, sino con arrepentimiento y conversión. Porque el desfallecimiento más grande del alma es vivir separados de Dios. Temamos ese desfallecimiento, hermano. No quedar sin trabajo, porque podemos quedar sin trabajo. Un día nos vamos a jubilar todos, algunos ya están jubilados, viven con una pensión reducida, pero el desfallecimiento más grande, hermanos, es acostumbrarnos a vivir lejos de Dios. Y Jonás decidió regresar y fue levantado, porque la historia de Jonás no termina en el vientre del pez. Finaliza el texto diciendo, el capítulo 3, ¿me puede proyectar, hermanito Santiago, capítulo 3? La historia de Jonás no termina, hermanos, en el fondo del vientre del pez. El 2 y el 10, perdón, del capítulo 2 y versículo 10. Con este texto finalizamos. La historia de Jonás la podemos hacer nuestra porque es una historia de salvación, de angustia y de salvación. Y mandó Jehová al pez, porque Dios manda, hermano. Dios manda, ¿sí o no? Amén. Mandó al pez. Dios puede mandar que la tribulación que hoy estamos pasando, Dios puede mandar a la tempestad que usted hoy está sintiendo, al duelo que usted hoy está llevando, Dios lo puede mandar, hermano, porque Él es Dios. Y Dios mandó al pez. ¿Y qué hizo el pez, hermanos? Vomitó a Jonás en tierra. Que el Señor hoy nos ayude a reconocer en primer lugar nuestro dolor, a no ser fuertes en nuestra fuerza, a recordar quién es Él, qué ha hecho Él en nuestra vida, abrirnos a su salvación, decirle, Señor, sí, estoy dispuesto, como cuando cae del caballo Saulo de Tarso y se convierte en Pablo, el apóstol de las naciones. Señor, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Era otra persona, para que nuestros pies toquen tierra, hermano, reconozcamos que Él es Dios y que nosotros somos necesitados de Él. Que el Señor bendiga esta palabra en cada mente y en cada corazón y pasa a todos, hermano.